El PLD que fundó el profesor Juan Bosch en el 1973, que la ciudadanía entendía que debía cambiar para ser un partido electorero. Nunca la ciudadanía, los que vimos nacer ese partido, los que militamos en él, los que iniciamos en él, los que conocimos al profesor Juan Bosch, los que recibimos esa disciplina ortodoxa de un militante bien formado políticamente, ver la distancia de ese PLD del profesor Bosch, líder, cabeza y candidato presidencial, y ver de Juan Bosch a caer a Gonzalo Castillo, vemos cómo anda ese partido y que no hay que decir muchas cosas. El debacle y la situación de los miembros del comité político de ese partido. Uno a uno ve sus integrantes. Y de 30 y pico, de 50 y pico militantes que hay ahí, usted le ve cabeza a 5 militantes, incluyendo su presidente Danilo Medina. Usted ve a Francisco Javier. El caso de Euclides Gutiérrez Félix no está activo, teníamos que sacarlo. Monchi Fadul es un poquito aceptable. Le vemos ahora un secretario más afines con el PLD que el anterior, el caso de Johnny Pujol, diferente a lo que fue Charlie Mariotto. Algo que no debió de pasar en el PLD, pero hay cosas que uno dice que no debieron de pasar y están pasando. Ese PLD tan grande que fue y que se ha ido empequeñeciendo y empobreciendo su dirigencia y están llegando a los curules más altos, a personas que tienen el deseo de tener la gala de decir que son miembros del comité político. ¿Pero de qué comité político? No es el comité político del prestigio que tenía hasta hace unos años, cuando estuvo ahí un Rafaelito Alburquerque, el profesor Leonel Fernández, Franklin Almeida Rancière, Euclides Gutiérrez Félix Ativo, Norgi Botello, Pelucho Jiménez, Lidio Cadet. Es mucho la diferencia tener que mencionar lo que hay ahí ahora. ¿Alguien se imaginó que esa gente que están ahí, no voy a mencionar los nombres, podían ser cabeza del PLD? Y esa cabeza, ninguno pueden ser candidatos. Nadie sabe ni quiénes son. No tienen nombre, hay que buscar en Google los nombres de los miembros del comité político, que saben quiénes son. Nadie sabe. Hay algunos que se han proyectado y se proyectaron con fines un día de llegar al comité político, aunque no tuvieran el aval político, pero se proyectaron como trabajadores del PLD y llegaron. El caso de Melanio Paredes llegó por el trabajo político. El caso de Danilo Díaz llegó por el trabajo político, el comité político. Pero fuera de ahí llegó como 10 miembros del comité político o más, nada más porque eran de San Juan de la Maguana. Y se han desarrollado algunos de ellos, como el caso de Rubén Bichara, el caso de Radamés Segura. Son los dos sanjuaneros que más se proyectaron y se destacaron. Pero ese PLD que no tienes, y hizo una buena proyección con una sanjuanera que la hizo senadora de la capital en más de una ocasión.
Cristina Lizardo. Fue senadora de la provincia de Santo Domingo en más de una ocasión, sin tener ningún tipo de conocimiento de político ni nada, pero se proyectó y se manejó así, y le ayudaron a hacerle unas buenas relaciones públicas para que tuviera una imagen de que era una senadora con condiciones, pero no tenía ningún tipo de condición tenía ella. Mujer que hay que respetar su dignidad como mujer. Pero no podemos destacar nada en Cristina, sin embargo, miembro del comité político, nada más porque era de San Juan. Y su hermano, nada más porque son de San Juan. De Juan Bosch a Gonzalo, todo ya es pasable en ese PLD. Ese PLD de hoy. ¡Wow! ¡Qué pena! Donde ha caído ese partido. Pero se sienten bien los fanáticos que tiene el PLD hoy, porque ese PLD de militante, formado con esa disciplina ortodoxa, como es dicho, con una formación sólida sobre los conocimientos de Estado, de gobierno, de programa, de metodología, de interpretación, de estudios sociales. Estos que están hoy tienen que sentirse bien, porque hoy en día ese PLD no exige nada de eso. Con decir cosas que a Danilo le agrade al oído, o a cualquier danilista, ese es el mérito del PLDista de hoy. Caer de Juan Bosch a Gonzalo. Ay Dios. El candidato presidencial del 90, el profesor Juan Bosch, candidato presidencial del 1982, el profesor Juan Bosch, de 1986, el profesor Juan Bosch, del 90, el profesor Juan Bosch, del 94, el profesor Juan Bosch, del 2020, Gonzalo Castillo, del 2028 se vislumbra y se dice con mucha seguridad que el candidato del PLD es Gonzalo Castillo. Pero hasta un Francisco Javier llega a hacer el juego de que él aspira a presidente a sabiendas de que él no lo va a hacer, para justificar una contienda interna y que se vea que democráticamente se sacó un candidato. Sí, es por ahí que anda Danilo, como dicen la gran mayoría, y como dice una de las personas de más confianza de él, que lo subió al comité político llamado Gustavo Sánchez. Que subió a Gustavo nada más por ser una persona que menciona a Danilo Medina en su voz, que lo menciona por bien. Son los méritos también de Gustavo. Por eso lo llevó a ser diputado y por eso lo hizo vocero del PLD. Y ese Gonzalo Castillo, quien la ha estado promocionando, es precisamente Gustavo Sánchez. En ausencia total, descuidando los pronunciamientos que podía hacer Gonzalo, por la historia que ya sabemos del 2020. De el profesor Juan Bosch a Gonzalo Castillo, por dónde anda el PLD.